hoy vamos a terminar, digamos, con la unidad 3, que es la adherencia de caracteres de variación continua. Entonces vamos a repasar algunos conceptos vistos en la clase anterior y algunos conceptos que necesitamos para el tema tan importante que vamos a tratar en la segunda parte, que es la respuesta a la selección, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer primero un repaso. Habíamos definido los caracteres cuantitativos como aquellos caracteres gobernados por muchos genes, ¿sí? Poligenes, y que estaban definidos o se definían básicamente por su media y por su variancia. Entonces, el fenotipo era la suma del genotipo más el ambiente más la interacción genotipo por ambiente, ¿sí? De manera tal que la varianza fenotípica total era la suma de la varianza genética más la varianza ambiental más la varianza genotipo por ambiente. Destacando que esta última, la varianza genotipo por ambiente, es una varianza que se la toma como bastante baja, entonces se la tiene que analizar en forma separada, digamos, ¿sí? Entonces, básicamente a la varianza fenotípico total la tomamos como la genética más la ambiental. Y definíamos a su vez a la varianza genética. Creo que hay alguien que quiere entrar, esperen un ratito. Ahí está. Definíamos entonces a la varianza genética como la que estaba comprendida por la varianza aditiva, más la de dominancia, más la de la interacción epistática. Es decir, que ese genotipo estaba compuesto por efectos dominantes, efectos aditivos y efectos epistáticos. Cuando lo que gobierna son los efectos dominantes, ¿sí? En la expresión del fenotipo final que puede tener un individuo, una planta, ¿sí? Debido al genotipo, cuando predominan los efectos dominantes, teníamos que nos encontrábamos con el inconveniente de que tanto el homocigota y el heterocigota no se diferenciaban, ¿sí? Para el caso de un gen, ustedes saben que cuando hay dominancia, el gen dominante, el homocigota dominante, presenta el mismo fenotipo que el homocigota recesivo. Que el heterocigota, perdón. Esperen que tengo que seguir admitiendo a esta clase. Bien. Entonces, el homocigota dominante y el heterocigota no se diferencian. ¿Eso qué consecuencias trae? Trae consecuencias que van a responder mal a la selección, ¿sí? Es decir, que si nosotros elegimos a estos como fenotipos superiores, cuando veamos la descendencia, no va a responder según lo esperado, ¿sí? Ahora bien, cuando predominan los efectos aditivos, el homocigota y el heterocigota sí se distinguen, sí se diferencian, porque recuerden que cuando habían efectos aditivos, se podían distinguir porque cada alelo que es aditivo que se iba añadiendo aumentaba la expresión de ese carácter. Entonces, los homocigotas y los heterocigotas sí se distinguen. Es decir, que cuando predominan en la expresión final de ese fenotipo, predominan los efectos aditivos, decimos que responden bien a la selección. Y cuando tenemos que hay efectos epistáticos gobernando el carácter, ya ahí se hacía más difícil seleccionar, puesto que tenemos que trabajar con grandes poblaciones, ¿sí? Y vamos a tener que también que implementar otra metodología más complicada para poder seleccionar, ¿sí? Si son predominantemente los efectos epistáticos los que gobiernan la expresión de ese carácter. Entonces, hablamos también de que nosotros trabajábamos para estudiar los caracteres cuantitativos, teníamos que manejar poblaciones. Teníamos las líneas puras, que eran las líneas progenitoras,
que eran líneas homocigotas, ¿sí? Al ser líneas homocigotas, su variancia genética era 0, y por lo general partíamos o escogíamos líneas puras que sean contrastantes para el carácter que estamos analizando. Entonces, la variabilidad que podíamos observar en estas líneas puras era debida al ambiente. Lo mismo sucedía en la F1, que si bien fruto del cruzamiento de estas líneas puras obteníamos esta F1 heterocigota, pero tenía muy comprimida su segregación, es decir, no es segregante, es uniformemente heterocigota, es decir, que tampoco presenta variabilidad genética. Lo que observamos va a deberse a la variabilidad ambiental. Mientras que de la autofecundación de este F1 llegamos a obtener la F2, que es la población denominada población segregante por excelencia. Y en esta, tal como ustedes ven, en la curva de distribución, ¿sí? Tiene una amplia variabilidad para ese carácter. ¿Por qué? Porque la varianza fenotípica de la F2 es la suma de la varianza genética más la ambiental. Entonces, decíamos que en las poblaciones no segregantes medíamos la varianza ambiental, ¿sí? Que podía un promedio de las 3 poblaciones, ¿sí? Y en la F2, que es la población segregante, medíamos la varianza fenotípico total como suma de la genética más la ambiental. Bien. Ahora, nosotros vamos a necesitar saber, para poder hacer selección, qué parte de esa varianza fenotípica de un carácter cuantitativo se debe a diferencias genéticas entre los individuos y qué proporción de lo que se observa en ese fenotipo se debe a causas del ambiente. Porque de esta manera vamos a poder saber qué parte de esa varianza fenotípica total que estamos observando puede servir al mejorador para poder hacer selección. Entonces definíamos o llegábamos a determinar que quien relacionaba la proporción de esa varianza fenotípica total debida a causas genéticas era el parámetro de la heredabilidad. Entonces, la heredabilidad, tenemos en primer lugar la heredabilidad en sentido amplio, que es la relación de la varianza genética total sobre la varianza fenotípica total. La heredabilidad en sentido amplio puede tomar valores de 0 a 1 o en porcentaje de 0 a 100%. Si nosotros tenemos una heredabilidad baja, ¿qué significa? Puede deberse a que en esa población que estamos midiendo la heredabilidad no haya diferencias genéticas importantes entre los individuos. ¿Qué quiere decir? Que el carácter ya está fijado, es decir, que está en homocigosis. Cuando un carácter está en homocigosis, quiere decir que ya se encuentra fijado, no va a tener variabilidad, entonces no vamos a poder, digamos, comenzar a seleccionar, porque no hay diferencias genéticas entre esos individuos. O la heredabilidad baja puede ser también debida a que hay mucha acción ambiental, es decir, el efecto del ambiente tiene una gran proporción dentro de esa variabilidad fenotípica total. Entonces, la eficiencia en la selección va a ser muy baja. Mientras que cuando tenemos una heredabilidad alta, significa que en la expresión de ese carácter, el ambiente, el efecto del ambiente es relativamente pequeño. Y además que hay diferencias genéticas en la población. Entonces, vamos a poder tener una selección eficiente. La eficiencia de la selección va a ser alta. Teníamos también una heredabilidad en sentido estricto, ¿sí? Porque en esta solamente tomaba, dentro de la varianza genotípica total, tomaba a la varianza aditiva. Entonces, la heredabilidad en sentido estricto, que se la simboliza con la H minúscula al cuadrado,
es el cociente o relación entre la varianza aditiva sobre la varianza fenotípica total. También toma valores de 0 a 1 o de 0 al 100%. Nuevamente, cuando esta heredabilidad estricta es baja, quiere decir que ya no hay diferencias genéticas aditivas que sean importantes entre los individuos de la población o que el efecto del ambiente sea muy fuerte. En este caso, nuevamente, la eficiencia de la selección va a ser muy baja. Mientras que cuando la heredabilidad en sentido estricto es alta, el efecto, ¿qué significa? Que el efecto del ambiente sobre esa variación es relativamente pequeño y que además hay diferencias genéticas aditivas importantes en la población. Entonces, la eficiencia de la selección va a ser alta, ¿sí? Vamos a poder hacer selección y vamos a tener respuesta a la selección. Entonces, para la heredabilidad es un parámetro, ¿sí? Uno de los parámetros a tener en cuenta para elegir el método de selección que vamos a aplicar. Entonces, hablamos de heredabilidades altas cuando tienen valores de mayores a 60 a 70%. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una heredabilidad amplia, por ejemplo, en sentido amplio del 70%, quiere decir que el 70% de lo que se observa en el fenotipo se debe a causas genéticas, ¿sí? Y el resto, es decir, el 30%, se debe a causas ambientales. Entonces, con una heredabilidad del 70%, que es alta, significa que hay una alta correspondencia entre fenotipo y genotipo, lo que me va a permitir aplicar métodos de selección que se basen justamente en el fenotipo, que serían, ya vamos a ver, por lo general, los métodos de selección masal. Son los que se basan en el fenotipo. Mientras que cuando tenemos una heredabilidad baja, menor a 50%, ¿qué significa? Que la mitad de lo que nosotros, si es del 50%, la mitad de la expresión del carácter se va a deber a causas genéticas y la mitad al ambiente. Es decir, que no vamos a poder hacer una selección por el fenotipo. ¿Por qué? Porque tiene mucha influencia ambiental. Entonces vamos a tener que elegir métodos, ya vamos a ver cuáles son, que serían básicamente los de selección individual, que son los que están basados en el genotipo, ¿sí? Y utiliza dentro de su metodología las pruebas progenie o de descendencia. Bueno, este es simplemente para mostrarle algunos valores de heredabilidad para algunos caracteres, ¿sí? Tenemos tanto en la parte animal como en la parte vegetal. Pero, por ejemplo, veamos que el largo de mazorca de maíz tiene un 0,17 de heredabilidad o 17%, igual que el rendimiento en maíz de 0,25, es decir, que son heredabilidades muy bajas. Lógicamente aquí no vamos a poder hacer una selección masal si queremos mejorar en cuanto a estos caracteres, ¿sí? Porque la heredabilidad es muy baja. Mientras que, por ejemplo, en la altura de maíz, sí es un carácter de alta heredabilidad, del 70%, lo que está indicando que la influencia ambiental es baja, es del 30%. Entonces, sí voy a poder seleccionar por el fenotipo, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros dijimos que para analizar los caracteres cuantitativos teníamos que manejar poblaciones. Entonces tenemos que mínimamente recordar, y la idea del video subido al aula virtual, que no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, era justamente para repasar las estructuras genéticas de las poblaciones. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la constitución genética que tiene esa población, ¿sí? La forma en que están las frecuencias, cómo cambian
en esas poblaciones a lo largo del tiempo. Eso es lo que estudia la genética de población. Entonces, la estructura genética está formada por las frecuencias, está dada por las frecuencias de los fenotipos, de los genotipos y la frecuencia de los genes o alelos, la frecuencia génica. Entonces, nosotros vamos a tener en estas poblaciones, cuando hablamos del componente diploide, es decir, de los individuos diploides, tenemos por un lado el fenotipo, que son los caracteres o los rasgos visibles de ese organismo, es decir, es lo que observamos, y el genotipo es la constitución genética que tiene, o sea, el contenido genómico específico de ese individuo, que para el ejemplo de un solo gen, los 3 genotipos que presenta ese individuo serían el homocigota dominante, el heterocigota y el homocigota recesivo. Y cuando vamos a hablar de los alelos y de los componentes haploides, que ya serían las gametas, ahí que tenemos, que son cada una de las formas alternativas que puede tener ese gen, ¿sí? Sea A grande o A mayor y A minúscula, ¿sí? Los alelos. Bueno, la selección entonces, para caracteres cuantitativos. Como estos caracteres están regidos por muchos genes, ¿sí? A lo que les sabemos también que están muy influenciados por el ambiente, no son tan fácilmente identificados. Entonces, para fijar esos genes responsables de un determinado carácter, se van a necesitar varios ciclos de selección. Entonces, comparando un carácter cuantitativo con un cualitativo, en un cualitativo yo también puedo hacer selección, pero la selección obviamente que es mucho más sencilla, por conteo, ¿sí? Y lo que nos va a llevar que en pocos ciclos de selección vamos a poder tener una respuesta. Mientras que para caracteres cuantitativos vamos a tener que hacer varios ciclos de selección. Para que esta selección sea eficiente, ¿sí? Hay que conocer varios parámetros, ¿sí? Tenemos que saber qué variabilidad genética tiene ese carácter, tenemos que determinar la heredabilidad del carácter, si es que existe correlación entre los caracteres que estamos seleccionando, que son de nuestro interés, y vamos a llegar a determinar la respuesta a la selección. Con toda esta información, vamos a poder definir los criterios y modalidades de selección que se pueden aplicar sobre estos caracteres. Entonces, una primera definición o una primera resaltar que el principal efecto de la selección es un cambio en la frecuencia génica de la población. Es decir, al seleccionar, nosotros estamos cambiando la frecuencia génica de una población. Entonces, este cambio se manifiesta en los valores fenotípicos y también, obviamente, lo que produce cambios en el valor medio del carácter que estamos tratando, cambios en sus varianzas y cambios en sus covarianzas. Entonces, ¿qué es seleccionar en una población? Cambiarle la frecuencia génica a la población. ¿Por qué? Porque el fitomejorador o el fitotecnista, cuando está trabajando en un programa de mejoramiento, trabaja en una población que tiene una determinada estructura genética, ¿sí? Que la que está acá marcada es cuando tenemos el equilibrio Hardy-Weber, esa sería una población en equilibrio, en el que la suma de las frecuencias de todos sus genotipos es igual a 1 y es igual a P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Es decir, que las frecuencias genotípicas no van a cambiar de generación a generación cuando están en equilibrio, es decir, las frecuencias genotípicas poblacionales permanecen constantes y en equilibrio siempre y cuando las frecuencias alélicas permanezcan constantes, ¿sí? No va a haber cambio. Recordemos que la frecuencia génica es la proporción de cada alelo en un locus en una población específica. Y la suma de las frecuencias génicas, al igual
que la fórmula anterior, que es la suma de las frecuencias genotípicas, también tiene que ser a 1 cuando estamos en equilibrio. Entonces, dijimos que la selección era un cambio, ¿sí? El primer efecto que producía era un cambio en la media de la población. Entonces, veamos cómo llegamos a esa media de la población. Tenemos nosotros entonces, siempre para el ejemplo de un solo gen, ¿sí? Tenemos por A1, el genotipo, su frecuencia genotípica es P al cuadrado, y al que le damos un valor genotípico, en este caso más A. Para el heterocigota A1, A2, la frecuencia genotípica es 2PQ, tiene un valor genotípico D, y para el homocigota recesivo, que sería A2, A2, la frecuencia genotípica es Q al cuadrado y el valor genotípico menos A. Cuando hacemos el producto de la frecuencia genotípica con los valores genotípicos, obtenemos estos valores que luego de la suma de estos productos obtenemos la media. La media de la población entonces es A por P menos Q más 2PQD, que es un promedio ponderado de los valores genotípicos y sus frecuencias. Esta media, que es el valor genotípico medio, a su vez también es el valor fenotípico medio de la población para ese carácter. ¿Sí? Entonces, el enfoque biométrico, que es en el cual nosotros nos manejamos para analizar estos caracteres cuantitativos, no podía hacer un seguimiento individual de los genes, ¿sí? No hacíamos en el enfoque biométrico, no podíamos diferenciar o seguir, individualizar a estos genes, ¿sí? Entonces se realiza un cálculo del efecto medio de los genes, que es el que el individuo transmite. Decimos a su vez que estos poligenes son intercambiables. ¿Qué significa esto? Que existen valores de sustitución, valores intercambiables, que responden a una escala de tipo aritmético en el modelo aditivo dominante y que por eso se puede hacer una estimación del parámetro que denominamos efecto medio del gen. Entonces, que el efecto medio del gen es el efecto promedio que tiene el gen A1, ¿sí? El efecto de ese gen A1 en el aporte que hace al valor fenotípico de ese carácter. Y el efecto promedio que a su vez va a tener el gen A2 en el aporte que hace al valor fenotípico total de ese carácter. Ahora bien, el efecto medio del gen, los únicos que tienen este efecto son los genes aditivos. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que nos permite estimar el efecto medio del gen A1 y A2 y cómo se hace? Bueno, acá tenemos que cómo llegamos a determinar el efecto medio del gen, que dijimos que es el aporte que va a ir haciendo cada uno de estos alelos a la expresión de ese carácter. Entonces, tenemos por el tipo de gameta, A1, A2, cuáles van a ser los valores y las frecuencias de estos genotipos que se producen al combinarse estas gametas. Tenemos el valor medio de los genotipos que se han producido, la media de la población base, es decir, ya referida a la cantidad de estos genotipos, ¿sí? Y llegamos al efecto medio del gen. Llegamos al efecto medio del gen realizando la diferencia de lo que acá está señalizado de los valores medios de los genotipos menos la media de la población, llegamos a que el efecto medio del gen A1, que se simboliza como alfa sub 1, va a ser igual a Q por A más D
multiplicada a su vez por Q menos P. Y el efecto medio del gen A sub 2, que es alfa sub 2, va a ser menos Q por A más D por Q menos P. Bueno, son todas fórmulas, ¿sí? Para calcular. Lo importante es entender el concepto del efecto medio del gen, ¿sí? Es decir, los cambios promedios que se den cuando nosotros hacemos selección van a estar dados por la diferencia entre alfa 1 y alfa sub 2. Entonces, el efecto medio de sustitución, que es alfa, es el cambio promedio que se introduce cuando cambiamos cualquiera de los dos alelos, ya sea A sub 1 o A sub 2. Es decir, cuando nosotros seleccionamos A sub 1, porque es el carácter de interés, ¿sí? Va a producir un cambio, porque estamos quedándonos con A sub 1 y estamos descartando A sub 2. Entonces tenemos que medir cuál va a ser el efecto medio de sustitución. Es decir, cuando seleccionamos, estamos cambiando la frecuencia de esos genes. Entonces, el efecto medio de sustitución del gen alfa es igual a la diferencia entre el efecto medio de A sub 1 y el efecto medio de A sub 2. Reemplazando los valores y haciendo las relaciones, llegamos finalmente a decir que el efecto medio de sustitución de A sub 1 es igual a Q por alfa. Y de A sub 2 es menos P por alfa. Para que esto se cumpla, no tiene que existir dominancia y alfa, o el efecto medio de sustitución, va a ser igual a la aditividad. Es decir, que en estos casos la aditividad va a ser completa. Entonces, el efecto medio de sustitución lo vamos a tener cuando existe aditividad en la expresión de ese carácter o gobernando ese carácter. Entonces, para terminar esta primera parte, tenemos algunas conclusiones. En primer lugar, decir que la variancia cuantitativa, ¿sí?, que está gobernada por estos caracteres cuantitativos, es una consecuencia natural de la herencia mendeliana, es decir, que se cumplen las leyes de Mendel, pero tiene rasgos especiales, rasgos particulares, ¿sí? En la manifestación de un carácter cuantitativo intervienen muchos genes, cada uno con su efecto individual. Ese efecto producido por cada gen es pequeño comparado con un gen de herencia mendeliana, ¿sí?, o de herencia cualitativa, que sí tiene un efecto fuerte sobre el genotipo, ¿sí? Entonces, la expresión de cada uno de estos genes es pequeña en magnitud con respecto al efecto del ambiente, porque están muy influenciados por el ambiente. Sus efectos se suman para dar esos valores fenotípicos totales, ¿sí? La acción del ambiente modifica el efecto de cada uno de estos genes, disminuyendo las diferencias que pueden existir entre las clases genotípicas similares, y es lo que nosotros decíamos que disminuía o limaba esos escalones entre cada una de estas clases genotípicas y llegaban a mostrar esa distribución de curva normal que presentan los caracteres o sea que presentan una variación continua. A su vez, tenemos que, debido a esta acción ambiental, dos individuos con el mismo genotipo pueden presentar un mismo fenotipo. Es decir, que tenemos que tener en cuenta estas características en lo que hace a los caracteres